Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es martes 24 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Y hoy tenemos con nosotros aquí en la mesa al presidente de Atenea, ex portavoz de Vox y todavía militante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Señor Espinosa de los Monteros, bienvenido a Es Radio Aragón, a Zaragoza y al Baturrillo Político. Muchas gracias, don Juan. Saludo también a todos los oyentes y una maravilla estar aquí en Zaragoza, en Aragón. Mañana son elecciones generales. ¿Para quién pide hoy usted el voto? Bueno, depende. De aquí a entonces todavía faltan muchas cosas por pasar. Quiero ver los programas electorales, quiero ver si se producen ciertos cambios de actitud, quiero ver lo que defiende cada uno, porque las cosas cambian muy deprisa. Me gustaría ver qué es lo que se está proponiendo en cada caso, ¿no? Desde luego lo que le digo es que no voy a pedir nunca el voto ni para el PSOE ni para Podemos. Eso con total seguridad. Atenea, usted ha venido a Zaragoza a presentar esta tarde a las 7, puertas abiertas, en el auditorio del Acuario de Zaragoza, en el recinto de la Expo, en el barrio del Actur, su plataforma Atenea. ¿Qué es Atenea? Bueno, Atenea es una entidad de la sociedad civil, que no es un partido político, que no es un sindicato, que es una entidad de sociedad civil que vive de las aportaciones de sus afiliados, de sus simpatizantes, no consume un solo euro público, y lo que propone son ideas que creo que son buenas para el conjunto de España y, por tanto, pues también para Aragón y para Zaragoza. Ideas que se tienen que desarrollar a largo plazo, que no están en el día a día de las discusiones políticas, a veces periodísticas, que muchas veces están centradas en lo que ha pasado esta mañana o en la última declaración de alguien o el último detenido del gobierno o lo que sea, ¿no? Aquí estamos pensando más bien a medio o largo plazo, estamos pensando en cómo mejorar la educación, la sanidad, la justicia, en cómo recuperar el Estado de Derecho, en cuál tiene que ser la posición de España en el mundo, en cómo aplicar la tecnología para reducir el tamaño del Estado y tener un Estado más eficiente, en qué hacer con infraestructuras, en qué hacer con el crecimiento económico que España necesita, cómo crear más empleo, cómo bajar impuestos sin incurrir en déficit, en fin, cosas que son, como digo, a muy largo plazo y que no se prestan fácilmente al diálogo ordinario en el mundo de la política. ¿Pero por qué Atenea llega ahora? No, Atenea llegó el año pasado a raíz... Bueno, el año pasado, quiero decir, ¿por qué ahora ha decidido dar este paso al frente? Yo escribí un libro el año pasado que fue un intento, un esfuerzo individual, con ayuda de algunas personas, pero básicamente individual, atacando o, digamos, analizando algunos problemas que tiene España, ¿no? Y me di cuenta, según lo iba escribiendo, que esto merecía un poco más de reflexión, que merecía más la aportación de mucha más gente experta, que no está en el mundo de la política, que sabe distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues si vamos a hablar de infraestructuras, pues unos ingenieros de caminos que sepan cómo se hacen y que sepan dónde hay que hacerlas. O si estamos hablando de política exterior, pues gente que ha trabajado de diplomático o estudiosos de la política exterior española, historiadores que saben un poco anclar nuestro posicionamiento histórico y que saben pensar en el futuro. Gente de fuera de la política que puede aportar mucho más de lo que sabe uno en cualquier caso. Pues expertos en gestión sanitaria para hablar de sanidad y así sucesivamente. Y he detectado que hay mucha gente que se siente huérfana, que no ve que haya una opción política o una entidad que esté dando muchas soluciones a los problemas que tienen, que son problemas del día a día también, la vivienda, el paro, los bajos sueldos, todo tipo de frustraciones, el tema de seguridad, tema de inmigración. Bueno, pues he decidido, junto con gente que me apoya y que me ayuda mucho, a ofrecer un abanico de soluciones que vamos presentando poco a poco en distintas ciudades y por distintas categorías de informes, ¿no? Esta tarde a las 7, repetimos, está usted en Zaragoza, en el auditorio del Acuario, en el barrio del Actur. Mañana está en Tarragona. Ahora está presentando el proyecto. ¿Y luego qué? Y luego seguiremos presentando cada uno de los informes que vamos haciendo. Pues en Madrid presentaremos dentro de poco, porque en cada ciudad vamos a presentar algo distinto, ¿no? Hemos presentado el primer informe que fue sobre la necesaria recuperación del Estado de Derecho en Barcelona. ¿Por qué en Barcelona? Pues Barcelona es de los sitios donde más se ha pisoteado el Estado de Derecho, donde más se han conculcado los derechos del conjunto de los españoles, ¿no? Hemos presentado el informe sobre el papel de España en el mundo en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Bueno, pues porque Cádiz es donde hay unas bases navales importantes, donde hay una tradición militar española muy importante, donde hay una academia de historia, donde hay una tradición liberal y donde me parecía importante.
¿Por qué venimos a Zaragoza? ¿Por qué vamos a Tarragona? Pues porque vamos a toda España explicando un poco los informes que estamos presentando y cada mes más o menos contando un informe nuevo. ¿Cuál es el público objetivo de esos informes? ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a Usted gente... usted me dirá quizás a la sociedad en general. Claro, a gente inteligente que le preocupa el conjunto que está pasando en España, ¿no? Gente que tiene una preocupación un poquito más allá de la preocupación propia por los asuntos individuales y privados que son perfectamente legítimos. Oye, sacar adelante a tu familia, tu negocio, tu trabajo, eso es absolutamente necesario. Pero luego hay gente que más allá de eso pues le preocupa un poco la sociedad en la que vivimos, le preocupa un poco cómo se puede mejorar, le preocupa un poco pensar si el futuro de nuestros hijos va a ser tan brillante como el que tuvimos nosotros. Ese tipo de personas comprometidas, que no tienen por qué estar afiliadas o alineadas con ningún partido, o sí, pero que tienen capacidad de pensar por su propia cuenta, ¿no? Capacidad de pensar libremente. Esa es la gente a la que me dirijo. Claro, ¿usted piensa que los partidos políticos deben nutrirse de sus informes? Y me dice que no, a lo mejor está confesando que no hay gente inteligente en los partidos políticos. Sí, no, al revés, sí, lo que pretendemos es con estos informes contribuir al debate político y ojalá contribuir a generar la demanda, ¿no? Yo es que esto lo veo casi como un mercado donde hay demanda y donde hay demanda hay oferta. Entonces los partidos políticos están para dar la oferta, las soluciones a problemas que ellos perciben que tienen los españoles, ¿no? Y nosotros queremos contribuir a eso, queremos estimular el debate sobre ciertos temas entre los españoles y si esos debates se consiguen estimular pues a través también de medios de comunicación como este mismo y de los informes que vamos presentando y de la aportación que hacemos cada uno, si se genera esa demanda, los partidos vendrán detrás con su oferta para esa demanda. Por ejemplo, en España no había una demanda muy potente de una política de inmigración y seguridad hace 10 o 15 años. No la había. Hoy sí la hay, porque la sociedad reacciona ante la aparición de un problema real, ¿no? Bueno, pues como esto hay muchas otras cosas. Yo no veo todavía que haya una gran demanda en el mercado de la reforma educativa o de la reforma de las instituciones o de la recuperación del Estado de Derecho, pero queremos contribuir a generar esa demanda para que los partidos políticos vean que hay gente que le preocupa y ofrezcan soluciones y propuestas. Y entonces, cuando llegue ese momento del ciclo electoral, podamos decir, pues efectivamente, este partido defiende mejor esta idea, este otro partido defiende mejor esta otra idea, y así podamos hacer una guía de voto, quizá. Se lo preguntaba porque, además de Atenea, existen otras plataformas que han surgido claro. a lo largo de los años. ¿Y usted se cree de verdad que esos informes, ya no los de Atenea, sino el de este tipo de plataformas, usted cree que en los partidos políticos hay gente que se los lea? Pues depende. Depende de si el informe tiene impacto. Y los informes son pues papeles serios que no todo el mundo se lee, pero nosotros lo que hacemos es, además de presentar el informe y subirlo y publicarlo, pues hacemos un debate sobre el informe en sí mismo, que ya es un poco más digerible o un poco más fácil, porque en una hora más o menos se dirime lo sustancial que hay en ese contenido, y sobre eso luego pues hacemos cortes, lo subimos a redes sociales, lo convertimos en píldoras pues más apropiadas para cada uno de los canales de redes sociales, que son normalmente en formato visual, a veces son texto, y se adaptan, como digo, pues dependiendo de si es Twitter, si es Instagram, si es TikTok, si es Facebook, si es YouTube, lo que sea, para que se pueda hablar y se pueda debatir acerca de esos contenidos, ¿no? Veo, señor Espinosa, que lo tiene usted todo muy medido, muy No, controlado. bueno, Yo quería preguntarle por su estructura en Aragón, si están organizados. Lo que vamos teniendo son delegados provinciales en distintas zonas de España y en Aragón tenemos la suerte de, Zaragoza en concreto, de contar con Adrián Sarasa, que es un buen amigo, un viejo compañero y que ha demostrado mucha capacidad de compromiso y conocimiento político. Bueno, pues volvemos a recordar a los oyentes que esta tarde Iván Espinosa de los Monteros está en Zaragoza, en el Acuario de Zaragoza, entrada libre hasta completar aforo para presentar Atenea. Vamos a hablar un ratito de política aragonesa, señor Espinosa. Vox ha doblado escaños en Aragón. Usted es muy crítico con el partido. ¿Vox va mal? No, yo no soy muy crítico con el partido. Yo soy exigente con el partido porque deseo que le vaya muy bien, ¿no? Igual que uno lo es con sus hijos. Yo tengo 4 hijos con los que soy exigente, no crítico, porque espero que les vaya cada vez mejor y procuro ayudar a que se vayan dando cuenta de las cosas que hacen bien y de las que hacen de manera mejorable. Y Vox hace muchas cosas muy bien, yo he contribuido un poquito en algunas de ellas, y luego hay algunas cosas que hace de manera mejorable, y yo desde fuera contribuyo también señalando cosas que podemos mejorar. ¿Qué cosas podemos mejorar? Pues yo veo 2 áreas, y por eso he propuesto un congreso dentro del partido. Una, a mí hay cosas del nuevo posicionamiento de Vox que no me acaban de gustar. Pues no me acaba de gustar el abandono de las ideas liberales, no me acaba de gustar el reposicionamiento en Europa yéndose hacia el lado del partido Fidesz en Hungría, que es el partido de Viktor Orbán, que a su vez está muy vinculado a Putin. Pues no me gusta.
Me gustaba más cuando estábamos en ECR, que es de donde vinimos siempre, que era el grupo fundado en su día por el Partido Conservador Británico, por Margaret Thatcher, hoy liderado por Giorgia Meloni, que me parece una líder muy interesante, ¿no? No me acaba de convencer mucho algunas ideas estatalistas que huelen a otra época en la que, pues cuando se dice desde el sindicato del partido que las empresas pertenecen a los trabajadores, pues los trabajadores contribuyen mucho, pero las empresas pertenecen a los que las han fundado. No me gusta mucho en general todo lo que es apartarse del ideario liberal, como digo. Y todo eso creo que hay que redirigirlo. La segunda parte tiene que ver con la organización interna y con cómo se ha instaurado un régimen que no es muy democrático. Y como yo aspiro a que Vox sea una fuerza que lidere democráticamente este país en muy poco tiempo, pues creo que tenemos que ser ejemplares y tenemos que dar la demostración, tenemos que producir la demostración de que internamente nos comportamos también de manera ejemplar y de manera democrática. Y eso creo que es manifiestamente mejorable. Vuelvo a Aragón. Vox Aragón ha doblado votos. Me dice que hay cosas que se hacen bien y otras mal en Vox. Vuelvo a mi pregunta. ¿Vox va mal? Pero es que no se resume en una sola palabra si va bien o va mal, depende de cómo se mire, ¿no? Vox ha crecido mucho en Aragón, pero no ha crecido prácticamente nada en Castilla y León. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que eso es bueno o es malo? Hay una convergencia en unos niveles de voto superiores a donde estábamos hace 3 o 4 años en todas las autonómicas, pero en algunas se crece más y en otras se crece menos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de dedicarnos a expulsar a gente en medio del proceso electoral nos hubiéramos dedicado a abrir un poco el partido a gente con talento, a la gente que haya que dejarle ir, pues se le hubiera hecho un homenaje, se hubiera sido agradable, se hubiera generado un ambiente en el que mucha gente quería contribuir? Pues a lo mejor estaríamos unos puntos por encima, ¿no? Pero no lo sabremos porque no se ha hecho así. Por eso lo que estoy diciendo es que propongo que en el futuro, y sobre todo aquí a las generales, se reforme la manera en la que se trata a la gente internamente, porque seguramente se sacarán mejores resultados en el futuro. No sé si usted conoce personalmente al presidente en funciones de Aragón, a Jorge Azcón. Sí, lo conozco. ¿Qué opinión le merece? Bueno, las veces que he interactuado con él me ha parecido una persona agradable, sensata y no me ha parecido mal en absoluto. ¿Usted cree que entre el PP de Azcón y Vox Aragón llegarán a un pacto para formar gobierno aquí en Aragón? No tengo ninguna duda. Lo que sucede es que aquellos que lo hemos estado diciendo durante bastante tiempo que esto era necesario, en Aragón, como en Castilla y León, como en Extremadura y como en el conjunto de España, pues se nos ha tildado de todo tipo de cosas, ¿no? Pero los aragoneses han votado lo que han votado y lo que han votado es un gobierno mixto. Podrá ser compuesto por 2 partidos, podrá ser por un solo partido apoyado desde fuera, eso tendrán que decir ellos, pero tendrá que ser un partido liderado por el Partido Popular y condicionado por los votos de Vox. Y hay que respetar a los votantes de Vox como hay que respetar, por supuesto, a los votantes del Partido Popular. Y en eso consiste la política, ¿eh? En ser capaces de encontrar puntos de acuerdo entre gente que piensa de manera distinta, sin insultarse, sin atacarse, sin denostar a nadie y en beneficio de los ciudadanos. Si no son capaces de hacer eso, pues lo pagarán caro, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado en Castilla y León. No fueron capaces de hacerlo a tiempo en Extremadura. Será por la responsabilidad de quien sea. Yo no se lo atribuyo a nadie. Pero los votantes en Castilla y León han pensado que eso era más bien atribuible a Vox. Y yo creo que eso ha sido lo que les ha perjudicado un poco en el voto. Aquí en Aragón, para explicar algunos de los resultados electorales del pasado 8F, se dice que gobernar desgasta. ¿Usted cree que Vox debe entrar en los gobiernos autonómicos? Gobernar desgasta si se hace mal, pero gobernar te consolidas si lo haces bien, porque tienes no solo acceso a todo el conocimiento de lo que está pasando, sino que tienes, digamos, la fuerza del liderazgo. Tú eres el que vas creando los temas que se van tocando, tú decides cómo se legisla, tú decides qué cosas se hacen, tú decides cuál es el marco de referencia y el marco de debate en la política. Por tanto, gobernar es una enorme ventaja. Y si le preguntabas a cualquier político si prefiere gobernar o estar en la oposición, los que tienen vocación de verdad pues preferirán siempre gobernar. Hay algunos que prefieren estar en la oposición porque es cómodo, pero en general el político de raza, el político bueno, lo que quiere es gobernar. Y el que no sea capaz de gobernar, pues eso también lo pagará en las urnas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es bueno entrar a los gobiernos o es malo? Yo creo que lo que es bueno es mantener una línea coherente. Se puede entrar en los gobiernos y demostrar que se gobierna bien, o se puede quedar uno fuera diciendo, mire, yo es que aspiro a superar al partido con el que me voy a poner de acuerdo ahora, entonces no quiero formar parte de este gobierno porque me quemo, pero con ciertas condiciones voy a permitir que este partido gobierne y en la siguiente tanda espero ganar yo y ser yo el que gobierne sin que el otro participe. Ambas son legítimas, ambas funcionan bien si se hacen bien. Lo que es más complicado es hacer una cosa y la contraria, y la otra la primera y otra la contraria, porque el votante se queda desorientado. Y entonces, si te han dicho
que no quieren entrar a los gobiernos, pero luego sí entran, pero luego salen, pero han estado toda la campaña diciendo que no entran y ahora resulta que sí, pues genera un poco de desazón, me parece a mí. ¿Usted cree que fue acertada la decisión de salirse del gobierno autonómico de Aragón? Bueno, es que no fue una decisión tomada en Aragón. La decisión se tomó a nivel nacional bajo la premisa de que hay que hacer algo. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien esa decisión nacional? Me parece que genera desconcierto si se vuelve para atrás y para adelante en distintas ocasiones, como digo. Al principio se decidió no entrar en los gobiernos. Fue lo que pasó en Andalucía, fue lo que pasó en Madrid, con Ayuso. Luego se decidió sí entrar en los gobiernos. Y eso ya es un cambio. Bueno, pues entró en los gobiernos. Luego se decidió salir por un motivo muy difícil de entender, porque se atribuía a una política que tenía que ver con los menas, pero esa misma política el año anterior se había aceptado sin ningún problema. Luego la excusa era un poco difícil de entender. Luego se presentan a las elecciones diciendo que nunca van a pactar. Luego pactan, pero dicen que no van a gobernar. Y luego dicen que sí van a entrar a los gobiernos. Eso es lo que a mí me parece que genera un poco de desconcierto en el votante. Quiero aprovechar la ocasión de tenerlo aquí, señor Espinosa, para hablar un momento del fenómeno SALF, de Se acabó la fiesta. No del fenómeno que le hace llegar a las europeas. Creo que hay que analizar de forma diferente unas elecciones europeas de los fenómenos de Se acabó la fiesta que estamos teniendo ahora en los gobiernos en las elecciones autonómicas. En Extremadura no se presentaron, en Aragón sí, y casi sacan representante para las Cortes de Aragón, y según las calculadoras expertas, eso podría haberle, o sea, en caso de no haberse presentado, Vox podría haber tenido algún voto más. En Castilla y León parece que es lo mismo. ¿Qué opina usted del fenómeno de Se acabó la fiesta? A mí me parece que cuando nosotros montamos Vox, se nos acusaba constantemente de eso mismo, de que si nos presentábamos en no sé qué provincia, entonces estábamos quitando votos al Partido Popular. Y eso me parece una falta de respeto al votante. El votante tiene distintas papeletas para elegir y elige la que quiere. No se le puede atribuir o obligar a votar a otra cosa que no quiere. Si uno tiene 3 papeletas, por decir algo, y elige la 1, la 2 o la 3, es porque no quiere las otras 2. Luego atribuirle a alguien la responsabilidad de que por su culpa el otro partido no ha sumado un voto más o un escaño más, eso me parece absolutamente improcedente. Me parece una falta de respeto al votante. Por último, y ya con esto cierro antes de volver a invitar a la audiencia a ir esta tarde a su acto, en el panorama nacional, me imagino que no seré la primera persona que le pregunte esto, ¿a dónde vamos? Porque Sánchez se va a volver a presentar a las elecciones, queda cada vez menos para 2027. Yo ya pensaba que no iba a salir en las elecciones pasadas, pero ahí está la mayoría progresista, entre comillas, ¿no?, que le ha aupado otra vez, que le aupó a la presidencia del gobierno de España. Venimos de 3 comicios autonómicos. Parecía que ahora íbamos a tener un cierto descanso para que Partido Popular y Vox, respetando el resultado de las urnas, se pusieran de acuerdo. Y ayer conocemos que las de Andalucía, que en principio iban a ser en junio, pues ahora se adelantan a mediados de mayo. Es decir, en breve, si no ya estamos de nuevo en campaña. ¿Cómo se gestiona sacar a Sánchez del poder y, mientras tanto, intentar dominar el relato en la hegemonía de la derecha? Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que se ha infravalorado a Sánchez, ¿no? Se le daba por muerto el año 23, cuando consiguió formar gobierno. Entonces se le decía que iba a ser un gobierno muy breve, se decía que no iba a durar más de un par de años, se decía que iba a convocar anticipadas, se decía que estaba muerto o acabado porque tenía imputado todo su perímetro, 2 secretarios de organización, su mujer, su hermano, y ahí sigue, ¿no? Y ahora fíjese que en la misma pregunta usted ya me está descontando que va a ser en el año 27 las elecciones, ¿no? Con lo cual, y yo estoy de acuerdo, yo lo sostengo desde el primer día, ¿no? Bueno, Pagé dijo hace poco que a lo mejor las adelantaba a la vez que las de Andalucía. Y que las andaluzas iban a coincidir con las catalanas, se dicen muchas cosas, pero al fin y al cabo, este verano se van a cumplir ya 3 años. 3 años de un gobierno absolutamente dramático para España, 3 años de un gobierno horroroso para España, pero 3 años. Pedro Sánchez está desahuciado en el año 23 y ha gobernado 3 años más y ya se ha convertido, que era uno de sus objetivos, en el presidente más longevo de la democracia después de Felipe González, ¿no? Con 5 gobiernos distintos, que es una cosa increíble, pero ahí sigue el tío. Luego, no hay que infravalorarle. Para el año 27, si es cuando son las elecciones, pues lo mismo, no hay que infravalorarle, no hay que dar las elecciones por ganadas, hay que procurar no cometer ciertos errores que se cometieron en el 23, hay que procurar ser un poco más hábiles, un poco más intensos y un poco más propositivos también. Porque está todo el día solamente señalando lo que se hace mal, que está todo mal. Yo estoy de acuerdo y no le quitaré una coma a eso, pero no es suficiente. Hay que ser también propositivo, hay que ilusionar, hay que atraer a la gente con una visión de hacia dónde va a ir España en los siguientes, ojalá 4 años, ojalá el gobierno siguiente dure los 4 años completos, la legislatura completa o más. Hay que traer ideas a largo plazo, hay que generar la visión
de que España puede volver a crecer, puede volver a generar empleo, puede dar mejor oportunidades a nuestros jóvenes, puede generar vivienda suficiente para toda la demanda que hay. Podemos generar infraestructuras que mejoren nuestro rendimiento. Podemos aplicar la tecnología en tantas cosas como se hace en Zaragoza, por cierto, que es una de las capitales, la provincia por lo menos, de centros de datos, que es un gran avance tecnológico. Podemos aprovechar muchísimos recursos que tiene España, que tiene Aragón y que tiene Zaragoza, para mejorar el bienestar de nuestros conciudadanos. Pero esto hay que explicarlo y hay que proponerlo y hay que traer gente adecuada para desarrollar esas ideas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que de aquí a cuando sean las elecciones generales el centro derecha tiene que hacer. Y para eso está Atenea esta tarde en Zaragoza, para expresar, para compartir, para debatir sobre esas ideas. Iván Espinosa de los Monteros, esta tarde, presidente de Atenea, presenta Atenea a las 7 de la tarde, puertas abiertas en el Acuario de Zaragoza, en el Actur. Señor Espinosa, Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, don Juan, y un saludo a todos los oyentes. ¿Qué más ha pasado hoy en Aragón? Pues todavía hay focos puestos en Forestalia. El Español de Aragón abre con el siguiente titular. Funcionarios del MITECO, que es el Ministerio para la Transición Ecológica, apuntan a la directora general del MITECO por el caso Forestalia. Sabía todo y no hizo nada. Heraldo de Aragón también abre con información sobre el caso Forestalia, en este caso con el ojo puesto en Aragón. La Guardia Civil rastrea el alto nivel de vida de la cúpula del INAGA, que pudo favorecer a Forestalia. Una funcionaria relegada de su cargo revela que el director del INAGA, Jesús Lovera, cambió varias veces de coche de alta gama y su mano derecha compró un piso de lujo en Torre Zaragoza. El periódico de Aragón habla de los pisos premium de Zaragoza, viviendas de lujo por más de 900.000 euros, casi cercanos al millón, quien los tuviera para pagarse un piso de 100 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Hablamos de un edificio de 30 viviendas en las 5 plantas superiores de la que era la antigua sede de la CAI en Paseo Independencia. Y Aragón Digital, que abre con una noticia cultural. Zaragoza vivirá este Jueves Santo un momento inédito con la entrada de una cofradía en la SEO. Hablamos de la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, que vivirá un hito este jueves. La hermandad realizará su estación de penitencia en el interior de la SEO. Algo ha cambiado en el Real Zaragoza. Aunque a nivel deportivo seguimos en puestos de descenso y a pesar de la derrota del pasado sábado frente al Deportivo de La Coruña, la ilusión, la garra, el tesón de los jugadores se ha revitalizado. El tren con destino a la permanencia en Segunda División estaba a punto de salirse de las vías, pero los cambios, sobre todo a nivel social, a nivel de estructura del equipo, han hecho que el Real Zaragoza se haya puesto en ruta de nuevo. ¿Cómo se ha conseguido? Pues como siempre, apelando a los de casa, apelando a los que conocen el peso del escudo de un club histórico, apelando a los que conocen el orgullo y el honor de vestir la camiseta blanquilla. Ante unos propietarios ausentes, máximo accionista de la casa, Juan Forcem. Ante una dirección deportiva nefasta, director deportivo de la casa, Lalo Arantegui. Ante distintos entrenadores que han pasado por el banquillo del Real Zaragoza esta temporada con más penas que gloria, un entrenador de la casa, David Navarro. Precisamente, David Navarro dio una entrevista para los compañeros de la televisión autonómica el pasado domingo. Hemos extraído algunos fragmentos. Todo lo que sea echar cuentas terminará en rosarios. Tenemos que centrarnos exclusivamente en seguir nuestro camino. Y nuestro camino es ganar el partido siguiente, independientemente de quién sea el rival y el escenario. No tenemos margen de error, no tenemos opción de elegir. Independientemente de quién sea el rival, claro, es que el próximo rival es el Racing de Santander, primer clasificado de la categoría. Pero da igual que vayan primeros, porque no podemos elegir, solo vale ganar. Lo que no da tan igual es el escenario.
Estos cambios de los que les hablaba de apelar a los de casa tienen tras de sí una intención todavía mayor, imprescindible: recuperar a la afición. Y lo han conseguido, oigan, la afición se ha subido al tren. Ya lo dijo el capitán en otra entrevista, Francho Serrano decía que jugar ante su gente, ante nosotros, ante el zaragocismo, cuando el zaragocismo presiona, alienta, cuando se entrega, decía Francho Serrano, que los jugadores corren más, se entregan más, que lo dan todo, vaya. Y es uno de los éxitos de haber apelado a los de casa. Uno de los efectos ha sido que el frío estadio de Chapa, el Ibercaja Estadio, parezca la vieja Romareda. Hemos pasado en un solo día de pensar que no se sacan partidos adelante en el Ibercaja Estadio, es que solo se llevan X victorias, a quiero volver a jugar en el Ibercaja Estadio. Si sacamos lo de casa nos salvamos seguro. Esa confianza en un solo día. Y por eso a mí eso me parece una bendición, me parece maravilloso y me parece que es lo que tiene Zaragoza, ¿no? Si sacamos los partidos de casa, nos salvamos seguro. La realidad es que es algo que ha cambiado en el Real Zaragoza, en la entrega de los jugadores, en la fe de la afición, en las vibraciones del Ibercaja Estadio. Y también ha cambiado, por cierto, el trato del club con la prensa. Desde que ha llegado Lalo Arantegui al Real Zaragoza, el Real Zaragoza ya no es un búnker, se están concediendo entrevistas, hay que mostrar la cercanía con la afición, humanizar a los jugadores, y se está consiguiendo. La primera de las finales que se juega está en camino. Bueno, estamos en camino de la salvación y la primera parada, la primera de esas finales va a ser este domingo, contra el primer clasificado, contra el Racing de Santander. Y con el de este domingo quedan 11 partidos. Ahí está. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Hoy hemos tenido a Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea. Si se han perdido la entrevista o si nos han pillado a medias, les recuerdo que pueden acceder a ella en breves instantes pueden volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político, si no, a través de nuestra página web www.aragonesradio.com. Por mi parte nada más, desearles un feliz martes y que les espero mañana. Adiós.